Yo no quiero pintar en la pared que pueden pintar todos, yo quiero pintar en la pared que yo quiero pintar o en el lugar donde yo quiero pintar y donde no pueden llegar los demás. Que va a llamar a la policía. Vamos acá. Sí, aquí. Las ciudades son, en teoría, producto de la gente que vive en ellas, pero por supuesto las generaciones posteriores no crearon la ciudad. Entonces tienen que aguantar una ciudad o vivir una ciudad o disfrutar una ciudad igual que su familia. Nacieron en esa familia sin haberla escogido. De los años 50 en adelante, los cinturones de miseria alrededor de lo que es entendido por los estudiosos como la ciudad formal, construye una expresión importantísima de lo que es hoy la ciudad de Caracas. La ciudad de Caracas no se explica sin esa dualidad, sin esa dicotomía entre ciudad formal e informal. Son dos caras de una misma moneda. De hecho, la existencia de uno depende de la otra. Cada municipio es como un cacicazgo donde el alcalde prácticamente es autónomo, en el sentido de que no tiene nada que ver con lo que hace el otro. Si él quiere, puede ponerse de acuerdo con el alcalde de al lado, pero si no quiere, no, como sucede en Libertador. Entonces, cada lugar es como una ciudad diferente. Entonces uno ve en Caracas cosas extrañas que especialistas vienen del exterior y no pueden comprender, que uno, por ejemplo, va a Chacaíto y pasa al Rosal y es como otro mundo. Otra calidad urbana, otro tipo de relación, otro tipo de servicios. Una ciudad segregada, una ciudad con grandes sectores desatendidos, una ciudad con sectores mucho mejor atendidos, pero que no pueden, pero digamos que depende de del otro sector para que ésta sobreviva de manera más o menos eficiente. La ciudad de Caracas para mí representa mi hogar, pero representa al mismo tiempo una especie de hogar atormentado, un hogar en el cual somos maltratados, pero que después de todo es nuestro hogar. Coño, Caracas es una ciudad del Caribe, una ciudad caribeña, así
se ve de todo, pues. Aquí se ve hasta lo inesperado. Aquí tú puedes encontrar desde la tranquilidad y la paz hasta lo peor que puede pasarle a cualquiera: robo, pistola, malandreo, bicheteo, prostitución, todo lo que quieras encontrar, desde la paz hasta todo lo más malo. ¿Me entiendes? Tiene demasiada personalidad, a mi parecer, pues es un lugar que todavía la gente así como que no ha perdido ese humano y no se ha ido tanto como a los productos, pues sí, todavía siguen conservando como una esencia de humano, pues. O sea, eso lo puedes ver en las camioneticas, ¿no? Que, ¿sabes? Cada una tiene su dibujo distinto. Caracas es la mejor ciudad del mundo, sin duda. Entonces que la gente no la sabe valorar, weón. Dejando atrás que Caracas es un país inseguro, que tiene violencia por encima de los cielos y que es uno de los países más peligrosos que hay. Para mí es un paraíso Caracas, pues, que tiene un lado demasiado contaminante que tú lo puedes aprovechar, ¿sabes? Que tú puedes hacer en este país lo que te da la gana. Pues en esta ciudad yo hago lo que me da la gana. Es ese pedo que aquí, porque no están las reglas claras en Caracas nunca, ¿sí? Todo, tienes que entenderlo, las reglas son flexibles para todos, las leyes, todo el pedo. Saberte jugar, mover entre ellas. Caracas es la ciudad más vacilable, ¿no? Claro, también hay injusticias que joden, ¿no? Pasa donde sea, cuando sea. Eso es Caracas. Pasa lo que sea, donde sea. Y así sea peligroso todo lo que te digan la gente por todos lados, de aquí o de afuera, es un sitio demasiado distinto, pues, un sitio demasiado único y tiene demasiado valor. No, marica, aquí la gente es muy pana, eso es lo de pinga, el calor humano de la gente aquí, eso es lo que a mí me gusta, weón. Que yo te lo ensalud, gracias, ¿para qué es hecho, varón? No, vale, este fue un documental. Sonríe, vale, sonríe. No, eso vale platica, ¿viste? Es el rebusque eterno, es la cola que puedes conseguir para no gastar 5 lucas en un pasaje porque está cara la vaina. Es eso, es el día a día como súper movimiento para arriba y para abajo, pues. Que está dentro de eso está el caos, la violencia, la suciedad, es eso. Tienes que pintar, pero vas todo cagado no solo por la policía, sino que te pueden soltar unos balazos, está todo el mundo armado, es como toda una locura, pues. Y bueno, las paredes, no sé, Caracas es una locura. La estética de Caracas para mí es una vaina demasiado preciosa. Coño, sí está jodida en demasiados sentidos porque andar en Caracas, en la calle de Caracas, es cabilla, pues. O sea, en Caracas, o sea, te puedes conseguir lo que tú quieras, y eso mismo, o sea, me hace querer a mi ciudad, pues. Así el hecho de que sea como demasiado malcriada e impredecible, pues. Aquí, ¿sabes? Un día puedes salir y la puedes hacer bella y otro día, coño, ¿sabes? Puedes estar pasándola mal gracias a tu ciudad, pues. No, la vez pasada ni me revisaron el bolso porque el tipo se puso con el conductor ahí y el bicho metió un tiro, weón, pero lo metió por la ventana. Mamá huevo, te dije que te pusieras en el lado que es, ahora sí te da para la cabeza. Yo tenía la vaina aquí abajo y el bicho agarró los reales de eso y una señora estaban adelante y se bajó así, fue como que chorro. O sea, ya está vaina, ya conozco el procedimiento ya. Una mierda. Mi bolso, no, mira, a mí me rompieron el bolso en otro asalto, weón. Hace 2 días. ¿Qué tal? Te pasan vainas buenas, te pasan vainas malas. Como en un día puedes pasarla totalmente de pinga, puedes pasarla totalmente mal. En Caracas ves de toda mierda. En Caracas es como la ciudad más mixta, yo creo que del mundo, en todos los sentidos. Consigues lugares demasiado chiquiluki, como consigues la peor mierda del mundo, ríos contaminados, basura, qué sé yo, cualquier cantidad de mierdas que te podrías cortar, te podrías joder, te podría dar una enfermedad, no jodas. Consigues de todo, es como un cóctel, digamos. Caracas es un cóctel ahí de toda mierda.
es de pinga. Yo crecí en esta vaina y no me arrepiento de haber nacido aquí. Mucha gente dice que ojalá hubiese nacido en otro lado, pero yo nací en Caracas y de repente me muero en esta vaina igual. Aquí en Caracas yo no he visto nada que se pueda considerar un graffiti serio, si es que eso existe, o graffiti artístico. Lo que vemos es una contaminación visual grave que no hay, digamos, forma de controlar. Las autoridades no se encargan de cosas mucho más importantes como vigilar realmente la seguridad de la población, entonces mucho menos se encargan de vigilar que una persona joven agarre una lata de pintura y raye un espacio público o privado. Se ha convertido últimamente pues, en una epidemia, porque parece que hay ciertas formas de imitación entre esos grupos que se pueden llamar desadaptados, y entonces compiten para ver cuál llega a un lugar más inaccesible, o un lugar donde se note más, o un lugar donde haga más daño. Sí, hay unos pacos ahí parados a la derecha. ¿Eso de aquí arriba? Sí. Ajá, yo pensaba que no, yo marico, yo me lo... Esas cosas horrorosas, eso es lo que hace echar a perder el municipio donde uno vive. ¿Cómo esos viejos se arrechan cuando ven esa vaina? Esos bichos no están viendo bien lo que... O sea, no están viendo lo que yo estoy viendo. Esa vaina está súper arrecha, weón. El graffiti es lo más arrecho que tengo en mi vida. El graffiti me llegó, yo no lo fui a comprar a un centro comercial. El graffiti me ha dado todo lo que tengo.
Me ha dado a mis amigos, me ha dado a mi profesión, me ha enseñado a abordar la calle, me ha enseñado a defenderme, me ha hecho hombre. El graffiti es una cosa que no te puedo explicar qué función tiene. ¿Cómo te explica un jugador de fútbol qué función tiene correr detrás de un balón toda su vida? Simplemente lo hace feliz. A mí me hace feliz pintar. Por eso lo hago, me hace feliz. El graffiti es cultura, es tripear con gente, weón, es hablar vainas que nadie va a entender, de cierto modo ser feliz, weón, en una ciudad donde no puedes ser feliz, weón, pues no jodas, con el graffiti tienes para hacer lo que jodas. La diversión y el entretenimiento es, creo que, una de las cosas que pagan más en el mundo, pues. ¿Sabes? Si yo la estoy teniendo gratis, me estoy divirtiendo, me estoy entreteniendo gratis, o sea, evidentemente no gratis porque todo tiene un costo, pero es un costo que estás dispuesto a pagar. Pienso que el graffiti no lo puedes encasillar. Obviamente empezó y seguirá siendo una vaina sin permisos y sin leyes. Las leyes están dentro de las personas que conocen graffiti y hacen el graffiti. Si es un arte, no me vacilo que sea arte o que digan que graffiti es arte. Si es un vandalismo, no estoy matando a nadie con lo que estoy haciendo. Solo estoy pintando lo que yo quiero. Ya. La gente dice, no, que el graffiti no es arte, no, que el graffiti sí es arte. Entonces siempre está en esa discusión que es súper subjetivo, pues. De bolas que hay toda una composición estética y hay un poco de vaina que uno pues tiene sus pretensiones artísticas, estéticas, pero no lo tienes que entender como el fin del graffiti o como la esencia. Yo soy un escritor de graffiti y el que se considera artista, que se considera artista. Yo soy un escritor de graffiti. No sé, yo de eso no entiendo. No, yo no compro nada de graffiti. Yo no canto en el graffiti nunca. No entiendo español. Graffiti. ¿Qué piensa de graffiti? Bueno, depende de la parte donde va el graffiti, ¿no? Que la haga así en un sitio, así que no debería hacer. Bueno, por ejemplo, en la cara no me gustaría que hicieran el graffiti, en la cara, por ejemplo, no. En espalda o en la pierna. Es como que quieres pintar todos los putos días de tu vida, en todos lados. Es una vaina que no te la puedes quitar encima. Es como que todo gira en torno al graffiti. Una vez estás metido en esa vaina, la movida, tus panas, en lo que piensas, de lo que hablan entre sí. Estás pendiente de ver los points, ya vas callado en los carros solo estudiando dónde más puedes pintar. Cuadrando con tus panas dónde lo pueden hacer, los colores, las producciones. Es como una vaina demasiado grande y como que ocupa la mayor parte de tu vida después que lo conoces.
crearte un nombre y mantenerte oculto, pero mantenerte en alto, pues, o sea, que lo que importe es lo que está aquí, pues, o sea, no yo en realidad soy un intermediario, pues, yo estoy tratando de colar las cosas o de traducir las cosas a la cámara, pues, pero en realidad en el graffiti eso no existe, pues, en el graffiti lo que existe es lo que tú ves en la calle, es lo que cuando giras la cara ves manchas, ves definiciones, ves firmas, ves bombas, ves piezas. Eso es el graffiti. No me voy a poner a explicar de qué se trata el graffiti. O sea, entre los científicos, ellos tienen sus códigos y su idioma y su lenguaje. Nosotros tenemos nuestro lenguaje, nosotros sabemos qué es lo que este pana hizo que se vio de pinga, nosotros sabemos qué es lo que el pana hizo que la cagó, sabemos cuando es nuestro código simplemente. E igual, y la vaina es, hay élite de élite, pues. Hay códigos que ya son tan sutiles que nada más un escritor con tiempo entiende ese código, pues. Y hay otros que parecieran ser tan evidentes y hay tanto tarado que no lo ve, pues. Entonces ni siquiera los códigos de graffiti puede decir que lo entienden los grafiteros. Graffiti es graffiti y es para la persona que hace graffiti. Esa persona que hace graffiti puede entender por qué hago tal letra en tal sitio, por qué utilizo de repente un plata con negro. O sea, graffiti es para la persona que hace graffiti. Si hay otra persona externa al movimiento y lo entiende, es porque se ha dedicado a buscar información o en verdad entender por qué. Pero es eso, no lo uso como un escape, no es una manera de expresión para mí, es simplemente graffiti, no hay otra definición. A mí no me queda claro todavía hacia dónde van orientadas esa expresión, o hacia dónde conduce, cómo se canaliza. Quizás no hay tampoco el interés de que eso se canalice, sino que son expresiones individuales que intentan crear algún contrapunto en relación al desafío y la transgresión que significa hacer un graffiti. Ya con el hecho, como te decía anteriormente, si tú sales a pintar ya es una manera de comunicar al otro lo que estás haciendo. Ya de cada quien, o sea, viene lo complejo o no de lo que haga. O sea, la minoría son esos tipos de personas que quieren comunicar algo honestamente, para decirlo de cierta forma, ¿no? Primero, a mí no me interesa que le sirva, pues. Yo no busco que mi graffiti sea social y que deje un mensaje y la gente lo ve y diga, oh, voy a cambiar y voy a mejorar Venezuela. No. El mensaje es ninguno, pues. El mensaje es que el pana pintó en un point y pintó en varios points y pintó en muchos points. Eso es nada más mi nombre, aquí, allá y en todos lados. Es eso.
garabatos. Una patrulla. Que donde yo camine, yo siento que alguien que yo ya he caminado antes por ahí, pues que yo ya la he pisado, yo ya la he firmado, yo ya la he bombeado, quizás he hecho una pieza, quizás he hecho cualquier cantidad de vainas, pues. Lo más importante es eso, pues, que cuando tú sientas que tú caminas por algún lado, la sientas tuya. La gente obviamente lo ve demasiado como algo agresivo, pues, porque los tags son súper agresivos. O sea, yo lo veo así, pues, tanto por su forma y por donde siempre está, pues. Eso es demasiado placentero, pues, dejar tu nombre en los sitios por ahí y bueno, como que estás etiquetándola. Bueno, no sé si son feas, para mí no son feas, pues. Tengo que decorar la ciudad a mi gusto o a nuestro gusto, pues, al gusto del GSC. De que algo sea funcional, o sea, es funcional todo lo que te pueda nutrir. Si algo te nutre de alguna manera, ya no tienes por qué discutir que no sea funcional, ¿no? Ves una obra de arte o lo que sea, ¿cuál es la función de una obra de arte? O tal vez dijeras, qué asco esa cochinada que hay en el suelo. Y son un pocotón de chicles así, como todos los que están en las aceras, con de repente unas manchas de pintura y cualquier cosa. Traduces eso a un cuadro, un pocotón de manchitas por aquí, unas rayitas por aquí, de bolas. O sea, es algo que te transmite, al igual que esos chicles. Entonces,
eso del graffiti, ¿no? Sí, como un pego así que te transmite algo, ¿no? En algún momento le da personalidad al lugar y más global a la ciudad, ¿no? Grupitos de personas que no tienen nada que hacer, se supone que son todos muy jóvenes, no tienen digamos, se sienten alienados por el típico ambiente urbano actual en el cual Caracas se ha degradado mucho. Hay lo que se llama mucho anomia en sociología. Quieren comunicar algo o quieren simplemente sentirse parte de un grupo. Incluso son varios grupos que compiten entre sí, por lo que uno ve el tipo de frases o firmas que colocan en esos garabatos. El grafiti es una competencia, pues. Soy yo y estoy aquí en todos lados y estoy yo más que cualquier otra persona. El día que el graffiti no es competencia, hasta aunque hagas muro legal, igual es un huevón, pues. El modo que tú lo haces es lo que te va a distinguir de todos los demás. Es lo que te va a hacer único por la manera como lo haces y en dónde. Es eso. Todo el mundo sabe qué significa cada vaina y todo el mundo se arrecha por una o por otra, pues. Y así mejora el peo, es como el bife, ese es el aporte del bife al peo. El bife es así, competencia de la más pura, así, y es lo que genera así que la mierda crezca, pues. Es tu forma de defenderte, tu forma de ofender. Ese es el beat, pues, una pelea.
Cuando haces algo público en la calle, te comunicas con las personas que se encuentran en el mismo lugar. Y en el graffiti dice quién eres en el graffiti, qué quieres en el graffiti, qué buscas del graffiti. Si estás buscando problemas, probablemente los encuentres. Si no los estás buscando, puede que también los encuentres. El graffiti es competencia. Todas las personas que están aquí en Caracas saben muy bien de lo que hablo. La competencia es base fundamental del graffiti y puede que se generen muchos problemas. Puede que se generen muchos problemas que tengas que resolver en la calle. Pienso que el beef, o sea, cuando termina en coñazo es como que la persona con la que tienes el beef no aguantó la pela en la pared y bueno, y tiene que buscar otra manera con que jodete y se va a lo físico, pues, porque no llevo chance en la pared. ¿Sabes por qué no se quedaría en la pared? Porque tú estás esforzando tu vida por un point. Estás esforzando tu tiempo y es tu vida, pues. El graffiti que hace ahí, eso es lo que tú te vives y ese momento de tu vida que alguien te lo llega a tapar y tú no te vas a acordar de qué pintura, no perdí nada, te vas a acordar del esfuerzo. Que tú que sabes si un grafitero no cayó. Tú sabes si un loco te salga con una bicha o un loco te salga apuñalada o te salga un poco a lo contrario de botellazo. Es tu vida, pues. Inviertes más horas aún pensando en graffiti cuando estás en beef. Inviertes más pintura, y inviertes con estrategia, utilizar la cabeza, es así. Hacer del peo aún más inteligente de lo que lo puedes volver. Eso es lo que tampoco le veo al muro, pues. Puede ser inteligente a nivel de vamos a manejar unos conceptos en este muro y tal, pero ese otro poco de mierda son las que hacen del graffiti el graffiti, pues. Hay muchas cosas que no puedes hacer. No puedes pisar a una persona que tiene 10 años más que tú pintando. No, tú tenías 11 años y tu mamá te llevaba a la escuela, agarraba de la mano, él estaba arriesgando el culo en la calle. El graffiti se trata de respeto y esa es una de las bases fundamentales y eso te lo tienes que ganar. El respeto se gana y se gana pintando y se gana en la calle. Para mí esa ventana independiente. Sale por todo. Coñete la tapa. Para mí, las normas son que tienes que pintar siempre, así sea legal o ilegal, tratando de que no sea legalmente lo más importante de lo que tú hagas, pues. Creo que siempre tienes que tratar de mantener tu nombre bajo la ilegalidad, tanto tu rostro como tu nombre, como tu crew. Como debería de ser, pues, sí, en secreto. Ahorita lo veo que es como de pinga, que te digan por el tag que tú tienes y ya, y eso me parece la vaina más toy que existe, al igual que aquel súper pseudo escritor que tiene su tag en la gorra o en una franela que esté por ahí en la calle para que la gente se entere de quién es.
presión, weón. Siempre. Si no, no pintara. Y mira la jeva como está haciendo. Está lavando la ropa, weón. Marico, que entregada, weón. Esa es la situación, weón. Pero me parece que es más divertido cuando te basas en unos parámetros y no es que te saltas todo un proceso para crear un estilo personal y lo que estás es cagándola porque nunca comprendiste el estilo, lo que es el estilo, sí, las letras, sino que estás haciendo cualquier cagada por incapaz. En realidad no hay ninguna norma, pues, porque cada quien hace graffiti como le da la puta gana, pues, y no, pienso que no deberían de pensar en normas porque viene también como de un medio anarquista, pues, no se cree en nadie y pinta donde quiere. El graffiti legal en Venezuela es como que la piedra en el zapato. Es como que verga. Los vende cultura. En el graffiti que yo creo, el juego es otro, pues no es pintar tu pared. Así bien chévere en tu casa. Creo que en Venezuela el graffiti no ha madurado 100%, porque en otros lugares donde hay graffiti de alto rango, está el graffiti legal, está el graffiti ilegal. Entonces son como dos pedos demasiado distintos, ¿sabes? Básicamente estás parado ahí y estás dejando algo, pero no se compara para nada con salir a meter unas bombas ilegales sin ningún tipo de permiso en un lugar que si sabes que si te caes va a ser un pedo arrecho. Eso no se compara, pues. Tienes que como que aplicar demasiados otros conocimientos cuando sales a hacer eso. Siento que de algún modo esa vaina te da inteligencia. En cuanto a muchas cosas que yo pinto, sí, bueno, mucha gente en mi barrio y en varios barrios que he pintado se lo vacila, pues. Y eso es lo que a mí me interesa. En realidad muchas veces yo puedo pintar una bomba y de pinga, pues se lo van a vacilar la gente de repente si es buena los que pintan, pues. Pero si de repente pintas un mural es otro beta. La gente se lo vacila más, pues. Lo que aguanta el graffiti legal, que yo creo que es el sustento que hace que todavía se valide, es un pedo estético. Es un pedo estético del lettering, pues. Pero si tú terminas haciendo rostros con spray y perdiste el lettering, perdiste la esencia de hacerlo ilegal, ya bueno, no te caigas mojón, salíaslo a óleo, pues. Ya no importa, es otra técnica. Eres un técnico, así. Manejas una técnica, eres un oficiante. No eres un escritor de graffiti. Eres un oficiante del spray. Yo hago mi peo como yo quiero y tú haces tu peo como tú quieres. Y es así.
Bueno, si quieren ceder espacio, bienvenidos, pues. La cosa es que igualito, es un cáncer, pues. El graffiti es un cáncer que se expande desmedidamente. O sea, si tú me das una pared a mí, yo voy a pintar la pared y le voy a meter el poste que está al lado, y me voy a ir a la Santa María que está en la esquina y le voy a meter una bomba. O sea, es una plaga, pues. Tú la puedes tratar de controlar, pero a fin de cuentas, el graffiti no necesita subsistir de eso, pues. El graffiti siempre va a sobrevivir, pues. O sea, el graffiti nació ilegal. Para mí, en verdad, o sea, el graffiti no me soluciona nada que me den paredes, pues. Porque mi juego no es ese. O sea, mi juego necesita unos elementos que no me los están dando ahí. O sea, mi juego necesita alguien que me atrape, pues. O sea, es como que jugaras a policía al ladrón y tuvieses una tarjetita en el bolsillo que dijera, él no lo toquen. ¿Sabes qué vas a hacer? Quédate parado todo el tiempo así, mientras todo el mundo juega alrededor, pero a ti no te tocan y estás jugando, ¿no? Ok. Es decir, el grafitero tiene el reto de poder decir lo que quiere decir en espacios mínimos, en espacios que no están hechos para él. Entonces yo creo que ponerle el espacio fácil para que él tenga donde, le quita a él toda la capacidad de sueño, de aventura, de disfrute, de riesgo. Entonces, yo creo que es un tema que de verdad que ni se debería tocar. El graffiti tiene, la vida misma del graffiti es la ilegalidad, tiene el vandalismo como motor.
salió bebé. Eso no se necesita tanto. Claro, lo he hecho un poco más y todo. No, está bien. Por lo menos vendiste un peso. ¿En serio? Ya soy loco, La marina del Eso va a tardar como 10 minutos. Creativo, ¿no? Yo podría darle un point en la Urdaneta. Uno de esos, ¿sabes las Santamarías que ahora volvieron pared? Que las bombeamos y nos vaciaron. Con el carro seríamos.
es el placer de que tú lo tomaste, pues, de que tú llegaste a ese techo, no porque, bueno, te dieron la escalera, subiste como un pajudo, tienes los permisos, y no, subiste porque conseguiste por dónde subir, te prendió el bombillo y además tienes la agilidad física para hacerlo, y son toda esa serie de vainas y estás arriba y bueno, y ahí sueltas la mamarrachada que quieras, pues es la excusa. De bola, es más sabroso si lo haces bien, si haces un buen graffiti. Yo me imagino lo que es salir a rayar la vaina de noche, debe ser deben gozar pullero. Ven, mamá, me la abre. Ven, mamá. Ven. Dios, enfócate en la cámara. Mamá, aquí primero. Ven quieta, Carlito. Oye, pero competa para los panes, yo tengo grande, habla claro. Como no, Chucky. Saber a qué hora dejan de pasar las patrullas, o qué ruta, o qué avenida, que Santa María está cerrada 24 horas, o
cómo hablar, cómo llegarte, cómo rendir los potes, qué colores funcionan, que si plata funciona en tal pared o no funciona, o como más vistoso. Con el peo legal no existe ese peo, no existe esa vaina. Con el peo legal te puedes parecer más un artista en su taller echando pintura, alejándote, vacilándote la vaina, arreglándole unas vainas, composición, pero lo que en esencia hace el graffiti una disciplina que se me parece más al deporte que al arte o cualquier otra, ¿sabes? Una disciplina mucho más corporal que el andar pintando esa vaina, pues. Es como que, a mi parecer, lo que puede ser más esencia de un graffiti. Toda la cuestión de la clandestinidad y de cómo lo haces y de que apareces y te apropias de las mierdas sin importarte nada. Y todo eso ocurre en el momento del hacer, pero el hacer del graffiti legal, pues. Ya está. Que el graffiti sea ilegal, pues. Que no sea algo bonito, porque no es lo que quiero que se vea como algo bonito. Entonces, sí, pues por eso digo que sí. Mi punto de vista, el graffiti tiene que ser ilegal. La publicidad está muy metida en el corazón de la ciudad, del transeúnte, del conductor. Cuando manejamos nos tropezamos con verdaderas galerías de vallas, de mensajes. Aquí las vamos a otro lado. Bueno, pónganse todos juntos. Ahí, nosotros. Los pasos. Sí. Aquí.
Eso sí, me importa un bledo pintarles las vallas, pues. O sea, ellos tienen todo un pedo de fines de lucro ahí tras sus vallas y les importa un bledo colocarlas o venderte productos moralmente dudosos, inclusive con mujeres en bikini, hasta Kurda, Johnny Walker y cualquier mierda en una autopista que de casualidad es donde más accidentes hay por estado de ebriedad, pues. Entonces, pintarles las vallas, en serio, me importa una mierda, pues, sabotearles esa vaina. Yo voy, lo hago y sé que lo que estoy haciendo es como que por un placer más personal, sin tratar de promocionar o mentir o obtener algo de la otra persona, ¿sí? Que a nivel de vallas hay una pobreza de mensaje connotativo, eso sí podríamos decirlo. Entonces, la producción de un conocimiento cultural, humano o social más elaborado no se encuentra presente. Ándame la zona. Por la situación que se vive, se apuesta a lo seguro, simplemente son cosas que venden, que cumplen su función. Porque se ve muy mal que unos carajos estén escribiendo unas letras en la calle, pero no se ve tan mal que pongan unas tipas así con las tetas peladas en la autopista, ¿sabes? No es que esté en contra de las tipas con las tetas peladas, no, pero ¿sabes? Eso soy yo pensando en las tipas con las tetas peladas. Pero yo no tengo que incluir a todo el mundo en mis tetas peladas, ¿no? ¿Sabes? A unos niños o niñas, ¿no? Lo que sea, o sea, que no deberían estar viendo esa vaina y ya, ¿no? ¿Sabes? Lo ponen y es legal porque pagaste, ¿no? Hay una empresa registrada que está pagando derechos por usar ese espacio, que está pagando impuestos, que le pagó a un equipo de personas para que hicieran una valla. Y de pronto vemos la obra artística de los grafiteros incluida en la valla, y la verdad que en lo que a mí concierne, en ese momento me parece que es una invasión. Aunque la propiedad sea privada, es igual, pues, la tengo que ver. O sea, si tu propiedad es privada y quieres poner un signo nazi afuera, bueno, puedes decir, es tu edificio, pues. Pero todo lo que representa tu signo nazi afuera no me gusta y ya. Y eso, por ponerlo más evidente, yo tampoco quiero andar viendo vallas de esos productos de mierda cuando voy por la autopista, pues. No es mi ideal de mi paisaje en la autopista, pues. Entonces no me lo tengo que calar, si no me interesa, pues no tengo.
publicidad es una manera engañosa de convencer a la gente de comprar sus basuras. Una manera de que te hagan comprar si sea mierda en pote de cualquier tipo de manera, te lo meten por los ojos como sea. Paradas de autobús, distintos tipos de avisos, publicidad pintada en las paredes, publicidad en el piso. Esa mierda yo la veo así como la televisión, en radio, en toda mierda, así en pancartas. Todo me da ladilla. Siempre me da ganas de atacar toda vaina así. Es decir, la publicidad está, de alguna manera está como complementando la labor de la arquitectura, está como poniéndole color muchas veces a lo que han hecho los arquitectos. En muchos casos ocurre que la publicidad en medios seguramente para el mercadeo les parecerá novedoso, que poner una taza de café con leche encima de un edificio o una esfera de Pepsi Cola sobre la Torre Polar, que es uno de los íconos arquitectónicos de los años 50 en Venezuela. Resulta para la percepción de lo arquitectónico una distorsión que no nos resulta a un determinado, por lo menos, grupo o sectores de la arquitectura o de la academia, no nos resulta aceptable. Eso ocurre por infinidad de cosas que tienen su explicación seguramente en un descontrol, en una falta de estructura y de organización de lo que es el espacio público, y entonces la publicidad invade espacios privados que no le corresponden. Eso es como la belleza, o sea, es subjetiva, y el arquitecto, por supuesto, si es un arquitecto que trabaja o que su especialidad son los edificios, yo pudiera estar totalmente de acuerdo con que ese tipo de publicidad no le guste, pero muy probablemente hay muchos arquitectos que en Caracas les parece desagradable ese tipo de publicidad, pero van a Nueva York y les parece fascinante ciertas esquinas y ciertos sitios además emblemáticos de la ciudad, ¿no? En realidad yo también pudiera decir que muchos trabajos de los arquitectos me desagradan. Ahora todo es igual, un bloque de Lego y listo. Es todo lo que están haciendo ahora. Hay muy pocas vainas nuevas que tú dices, verga. Pero la verdad ahorita es gris, concreto y bórrala, más nada. No hay esas ganas de poder transmitir algo concreto, pues. Es simplemente un espacio donde puedes entrar y ya, y pienso que está mal, pues. Bueno, también habría que decir que no todas las arquitecturas merecen ser respetadas por las publicidades y por el graffiti, porque algunas veces las arquitecturas tampoco expresan adecuadamente los valores espirituales trascendentes de un determinado grupo social o un determinado grupo humano. Es decir, que muchas veces también es la arquitectura la que transgrede y la que no termina por expresar adecuadamente las aspiraciones de un colectivo. ¿El plato? Déjanos ir. Son los marcadores al estilo. Tú lo vas a ver cómo taguea. ¿Dónde coronaron todo eso? ¿Ahorita aquí? Sí, marico. Se me quedó una calle. ¿Cómo eso en la calle, vos?
son mensajes así que te lanza la sociedad chimba que tenemos. Su chimba televisión, su chimbo radio, su chimba prensa, que lo que dice es pura mentira. No lo controla nadie, sino que quieren pintarnos un mundo todo loco. Estoy en contra de esos betas. La publicidad, digamos, debe ser controlada, debe ser una publicidad que se manifieste en unas relaciones particulares, que puede ser, digamos, regulada, siempre pensando en beneficio de los habitantes de la ciudad. No puede ser que los habitantes estemos supeditados a la publicidad, sino que la publicidad debe ser supeditada a los habitantes. No soy partidaria de esas cosas que escriben ahí, ni de esos dibujos que hacen horrorosos. Parecen dibujos de pandillero, de malandro, no sé. Traten de hacer lo que les gusta, pero sin ensuciar la ciudad. Porque uno tiene la fachada, tanto por lo menos en esta calle, si usted pone a ver, le ponen grafiti a los vehículos, a las paredes, a todo. Reflejo más de todo lo que somos nosotros, ¿no? Sí, es un poco eso. Los grafitis responden a lo que somos, es decir, todo responde a lo que somos. La cantidad de edificios que se plantea un edificio grande a la de uno pequeño, es decir, hay edificios que están donde no deben estar. Sí, nosotros tendemos a ser un poco anárquicos, el venezolano tiende un poco a no planificar, a poner las cosas donde primero se le ocurre. Entonces sí, yo creo que lo que estamos, el graffiti es un elemento más de esa anarquía. No por ser la arquitectura un hecho que hacen que se construye a través del proyecto arquitectónico, sea la arquitectura el hecho más legítimo que los demás. Bueno, que lo pueden interpretar como un descuido, pero no es el único descuido de la ciudad. La ciudad tiene importantes deficiencias. La ciudad tiene deficiencias desde la planificación, deficiencias en cuanto a la inequidad social que hay en una gente que vive en unas condiciones, viven con el mismo derecho que tendrían que cualquiera de nosotros en relación al uso de la ciudad, viven en condiciones mucho peores, no por la vivienda, sino por el espacio público que ellos lo tienen de manera muy deficiente.
También la publicidad es anárquica y las construcciones son anárquicas y bueno, ¿cuántas cosas no son anárquicas? Ven pues, papi, cada uno con cada una. Vamos a hacer un trío entre todos. Yo con el de blanco. Bueno, nada más. Aquí por no tenemos gratis. Pero pura mamadita. Linda la casa. Venga, vamos a pura mamadita. ¿Qué quieres? Leche. Aquellas personas o entes que estén dando espacio, lo que están dando son más sitios donde puedes pintar, pues es eso. El vándalo o la quemada nunca va a parar. Es parte del movimiento, eso es graffiti. El peo incógnito, nadie sabe quién lo hizo, sino de repente te despertaste y verga, hay una vaina nueva en la calle y ya, bórralo. Y la gente se va a olvidar de ti, se va a olvidar que existe. Y estás ahí, pero no estás ahí. Estás en todos lados, pero no estás en ningún lado. Eso es cero underground. Cero propaganda, cero video, cero vaina, cero está buscando mamacueva chimba, promociones, todo eso te quita tu esencia, pues. Uno por lo general se siente excluido de ese mensaje y posiblemente importantes sectores de la ciudad se sientan así y eso contribuya a la incomprensión de esa expresión. Se siente excluida. Chama, excluidos hemos estado de millones de vainas todo el tiempo. Yo digo que me pares a una persona del común denominador frente a, para no ir muy lejos, a Miró. Sí, Picasso, facilito. ¿Cuántos lo entienden? Si cuántos entienden todo su pedo de la cuatridimensionalidad, ¿cuántos así? Y Picasso, fácil. No te estoy buscando una vaina así. ¿Y cuántos lo aplauden sin entenderlo?
ya se creó. Cálensela, weón. Es un pedo de tratar de mantenerte siempre inmortal, pues, de que no importa lo que pase, tú siempre vas a estar en ese sitio, pues es tu ciudad. Que haya gente seria, gente que se ocupe de hacer lo de ellos y que no le importe lo de los demás. Al graffiti no le interesa la opinión de nadie, sí, no le interesa si te gusta, si no le gusta, o si le parece feo, o si le parece algo que es inútil. O sea, al graffiti no le interesa nada, él solamente está ahí. O sea, es igual que la razón de que cualquier persona sea. O sea, a ti no te interesa si otra persona, tú le pareces o lo que sea, tú sigues siendo tú y ya. Así es el graffiti, no necesita que lo cambie nadie. Y ahí siempre va a estar. Y si no te gusta, tu mejor opción es ignorarlo, pues. Pero el graffiti ahí está y ya. Lo borras, ¿no? El graffiti sigue existiendo. Siempre será, ¿no? Y ya. Igual, si no les gusta lo que hago, vuélvanse activos, pues. Salgan y pinten la vaina y hagan su voz, están en tu libertad y yo veré si luego te la pinto. O sal tú y pinto un muñeco, no sé, lo que se te ocurra pintar, pero haz tu propuesta.